Cuando hablamos de ejecución de sentencias en derecho internacional, la primera pregunta que uno se hace es, ¿cuál derecho internacional? Es la primera pregunta que uno se hace. Y hay un autor que se llama John Jackson, que es uno de los principales autores en derecho internacional económico, que dice que el 90% del derecho internacional hoy por hoy es derecho internacional. El 90% del derecho internacional es derecho internacional económico, es decir, Organización Mundial de Comercio, procesos de integración, acuerdos de protección de inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso cubre el 90% del derecho internacional hoy por hoy. Ese es el número que podemos tomar como número exacto, y ahí está la referencia a John Jackson, International Economic Law, año 2000. Yo, haciendo mis cálculos, y después de todo lo que hemos conversado, yo me atrevo a decir que aproximadamente un 7% del derecho internacional es derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, tenemos al menos 3 grandes tribunales regionales especializados: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Africano para los Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos, más un número importante de otras instancias que velan por los derechos humanos, que crearían un buen 7% de lo que es el derecho internacional actual. Yo me atrevo a decir que hay un 2% en derecho internacional penal, que está representado por las 2 cortes ad hoc, de las cuales hablamos ayer, y que doña Elizabeth Odio tiene el privilegio de estar en una de ellas, que fue el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, el Tribunal para Ruanda, la Corte Penal Internacional, las Cortes Especiales para Serbia, las cortes mixtas en Camboya, Sierra Leona, etcétera. Yo creo que eso nos puede dar aproximadamente un 2% del derecho internacional. Para llegar finalmente al 1% de lo que es el derecho internacional duro, clásico, que representa lo que estamos celebrando el día de hoy, que son la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Vendría a ser el derecho internacional clásico representado entre los estados, arbitrajes, soluciones de temas muy específicos de lo que representa el derecho internacional. Me pienso referir fundamentalmente a ese 1%, es decir, voy a dejar fuera el 99% de todo el derecho internacional. Entonces, probablemente usted se vaya a poner muy triste ya desde el principio, porque nos deja fuera un montón de cosas que son mucho más eficientes de lo que uno piensa. Pero espero hablar corto para que tengamos espacio para hacer un diálogo con sus preguntas. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que el proceso de solución jurisdiccional en el derecho internacional es diferente de cómo lo percibimos en el derecho interno, en el derecho doméstico. Como estaban diciendo antes en el caso de los facilitadores de la justicia, y especialmente en Costa Rica, la judicialización de un caso es muy rápida. No, vamos a los tribunales, inmediatamente vamos a los tribunales. En el caso del derecho internacional, por el contrario, la solución jurisdiccional suele ser la última de las opciones que se llevan adelante. De hecho, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas nos verifica las formas de solución pacífica de las controversias, donde se dice que, voy a leer, las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tratarán de buscar una solución ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y finalmente el recurso judicial o el recurso a organismos, el arreglo judicial o el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Si tomamos el caso que está en los medios de comunicación ahora, el caso de Siria y el eventual uso de armas químicas por parte de algunos de los actores en el proceso, pero que ocurre en un Estado, entendemos cómo funciona el derecho internacional. ¿Qué es lo que envía Naciones Unidas a Siria? Una misión de verificación. Y el secretario general Ban Ki-moon lo que hace es decir, no estamos buscando culpables, no, lo que queremos saber es si se usó o no se usó armas químicas. ¿Quién lo hizo? Ese no es esta etapa. Y es la típica forma como funciona el derecho internacional. De hecho, normalmente en el derecho internacional se trabajan con mecanismos prejurisdiccionales.
La mayoría de las formas de solucionar, de los órganos de solución de controversia del derecho internacional, del 1% que me refiero y del 99% restante, tienen la mayoría de las veces condiciones de prejudicialidad o condiciones previas para poder llevarlos adelante. Les pongo un caso. El órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que es el gran tribunal del derecho internacional económico, requiere el agotamiento de la negociación directa o diplomática. Si no hay una negociación previa, no se puede llevar el caso al órgano de solución de controversias. Entonces, se exige siempre un mecanismo prejurisdiccional. Por eso, cuando nosotros vemos una sentencia en el derecho internacional, efectivamente estamos hablando del último recurso dentro de los mecanismos pacíficos de solución de controversias. Por eso, la forma como se percibe esa solución es totalmente distinta a la que se percibe en el derecho interno. Desde el punto de vista formal, ¿cuál es la base de ese 1% de las sentencias que estamos discutiendo? El artículo 94 de la Carta de la ONU dice: cada miembro de la Organización de Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio del que sea parte. Es decir, todos los estados que formamos parte de Naciones Unidas, es decir, los 193 estados, tenemos esto como una obligación antes de empezar cualquier proceso. Se reconozca o no se reconozca la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, es una obligación respetar la decisión. Sigue además ese mismo artículo 94, que es lo que le da la capacidad de ejecutar esa decisión. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que les imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a cabo la ejecución del fallo. Eso les explica por qué, por ejemplo, el gobierno de Costa Rica envió una nota informativa al Consejo de Seguridad hace un par de meses, o hace un par de semanas, yo diría el mes pasado, informando de la ejecución de la sentencia en el caso del río San Juan con Nicaragua. Costa Rica aún no está diciendo que Costa Rica no ha cumplido, simplemente, que Nicaragua no ha cumplido, perdón, simplemente le está informando al órgano que tiene la capacidad de ejecutar una decisión lo que viene sucediendo. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es el documento o el Código Procesal Internacional. Si existe un Código de Derecho Procesal Internacional, porque los abogados internacionalistas tenemos que defendernos de lo que hablaban antes, de que nosotros sí tenemos procesal, nosotros sí tenemos códigos, nosotros sí tenemos cosas, aunque todos los demás abogados nos miren como si no fuéramos abogados, pero el estatuto que vendría a ser el Código Procesal Internacional dice en su artículo 59, la decisión de la Corte no es obligatoria, sino para las partes en litigio y respecto del caso en que se ha decidido. Una redacción un poco extraña, que se entiende, si se lee en positivo, las decisiones son obligatorias, pero lo que está dejando claro es que en el derecho internacional público no existe el precedente del derecho anglosajón del common law, es decir, que una jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia no puede ser esgrimida como obligatoria para la solución de otro caso, porque no existe el precedente del common law. Y el artículo 60 dice: el fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes. Ahora, hay una pequeña diferencia entre lo que es la aceptación del fallo y la implementación en la realidad del caso en particular. Y yo quisiera empezar por una cita de Thomas Burgenthal. El doctor Thomas Burgenthal, presidente honorario del instituto donde nos encontramos ahora, magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, magistrado de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y superviviente de Auschwitz, para darle rápidamente un currículum del señor, en su libro de Derecho Internacional dice: normalmente los estados que litigan los casos
ante la Corte Internacional de Justicia, cumplen con las sentencias. Eso es lo que pasa en el derecho internacional, que es probablemente todo lo contrario de lo que la gente percibe. La gente tiene la percepción de que los estados no cumplen las sentencias en el derecho internacional porque no hay una policía internacional. Por el contrario, si uno pudiera medir las sentencias en derecho interno, en derecho doméstico, frente a las sentencias en el derecho internacional, uno podría ver que hay mayor grado de aceptación y cumplimiento en el nivel internacional que en el nivel interno. Por supuesto, no hay estudios que puedan comparar mundialmente cuánto se compara en un país con el otro para tener una visión global de los 193 sistemas jurídicos. Pero en general se cumplen más las sentencias internacionales que las sentencias domésticas. Y es que hay un tema clave de la comprensión del derecho internacional. Y aquí cito a otra magistrada de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la primera mujer presidenta de la Corte, que es Rosalind Higgins. Que Rosalind Higgins deja claro que el derecho internacional no es un orden jerárquico, sino que es un sistema. Ayer uno de los panelistas hablaba que era un sistema en construcción. Y es mi típica pelea con todos los penalistas, los abogados que hacemos derecho internacional, nuestros enemigos número uno son los abogados que hacen derecho penal, porque no nos entendemos unos a otros, son así como que, ayer porque estaba doña Elizabeth Odio, pero los abogados penalistas dicen las peores cosas del Estatuto de Roma, dicen que eso es cualquier cosa, que eso quién lo habrá inventado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que son totalmente distintos, son dos sistemas totalmente distintos en la forma como están organizados. Y el derecho internacional no es un sistema jerárquico, sino orgánico, que se interrelaciona unos con otros de manera horizontal. Y esa interrelación horizontal tiene una forma de expresarse que es francamente eficiente frente a otros tipos de sistemas, y me voy a explicar luego cuando veamos caso por caso. Sin embargo, hay un hecho que es clave. No es lo mismo aceptar la sentencia que implementarla. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la implementación de la sentencia crea una gran cantidad de problemas para un Estado soberano. Y la actuación del derecho internacional en el derecho doméstico siempre es traumática. No hay forma que el derecho internacional intervenga en el derecho doméstico sin que sea traumática. ¿Por qué? Porque sencillamente es un derecho que no es el derecho doméstico, no es derecho extranjero, porque no lo es derecho parte del Estado, pero es un derecho que pertenece a una esfera diferente, que interviene y modifica los consensos sociales dentro de un Estado. El mejor ejemplo reciente en Costa Rica, la fertilización in vitro. ¿Por qué en Costa Rica no había fertilización in vitro? Porque sencillamente el Estado nunca había litigado en esa materia. ¿Por qué en Costa Rica las personas del mismo sexo no se pueden casar legalmente, completamente, salvo ese que estaba o que no estaba? Porque los consensos sociales al interior de Costa Rica dicen que no. Entonces, cuando viene la esfera internacional y dice, usted tiene que facilitar la fertilización in vitro, va en contra de unos procesos sociales que reflejan unos consensos. Por lo tanto, siempre será traumático. Pero veamos algunos casos en particular. Implementación versus aceptación. Antes de terminar, muy pocos países en el mundo no han aceptado los fallos. De hecho, tengo el particular honor de, como venezolano, el gobierno venezolano no aceptó el último fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y olímpicamente dijo, no lo cumplo. Eso es rarísimo en derecho internacional, muy, muy raro, muy, muy, muy raro. Lo que todos lo aceptan y luego dicen, bueno, ¿cómo lo acato? ¿Cómo lo implemento? No lo sé, y veamos algunos casos. Quizás uno de los casos más importantes en las últimas décadas fue un caso entre Nicaragua y Estados Unidos, que era el financiamiento por parte de los Estados Unidos de las actividades de la Contra, que como ustedes saben, ese caso lo ganó Nicaragua 10-0 y exigía de los Estados Unidos una serie de acciones. Para los Estados Unidos, aceptar que su política estaba desestabilizando un gobierno, aceptar que lo que estaba haciendo el gobierno de Reagan, financiando la Contra, era en contra del derecho, aceptar esa sentencia era muy duro.
tumbaba la política entera del gobierno de Reagan de 2 periodos de 8 años. Nunca dijeron que no lo iban a aceptar, pero presionaron al gobierno de Nicaragua hasta que se cansaron y dijeron, todo lo que dice la sentencia se lo doy y le doy más. Pero por favor, no exija el cumplimiento de esta sentencia. Yo le doy todo lo que ustedes quieran, toda la ayuda que quieran, todos los créditos que quieran, todo lo que dice la sentencia yo lo cumplo, pero por fuera de la sentencia. No me obliguen a cumplirlo. Y al final, cuando salió el gobierno de los sandinistas y llegó el gobierno de la presidenta Violeta Chamorro, en base a una convivencia pacífica, retiraron la ejecución de esa sentencia y aceptaron todo lo que estaban por la vía amistosa. Pero hay casos que son muy complicados. Por ejemplo, el caso de un caso conocido como Avena y otros, que es un caso en que México demanda a los Estados Unidos por la aplicación de la pena de muerte en un grupo de ciudadanos mexicanos, que, según quedó en el caso establecido, Estados Unidos no había cumplido con las obligaciones de la Convención de Viena sobre derechos sobre relaciones consulares. Y la sentencia dice, Estados Unidos violó la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Por lo tanto, vuélvase a juzgar a todos los 26 personas que tenían pena de muerte de acuerdo con esa convención. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos acató la sentencia. Sí, yo lo voy a hacer, no hay problema. El tema es cómo lo hago. Es decir, piensen ustedes en un sistema jurídico donde usted tiene que reponer todas las causas a volver a juzgar a 26 personas que todos realmente eran unas personas, hay unos casos horribles de violación y asesinatos horrorosos, volver a juzgar, pero ¿bajo qué causas procesalmente hablando? Es decir, ahí es donde los procesalistas se paran y dicen no. Y mucho más en un sistema federal, donde cada estado tiene su propio código procesal. Entonces, ese es un caso donde no han encontrado la solución jurídica, donde legalmente ustedes vayan a reponer la causa, una sentencia firme, definitivamente firme, la persona está lista para ser sentada en la silla eléctrica, tienen que reponer la causa a volver a juzgar. Entonces, el gobierno federal de los Estados Unidos dijo, yo la acepto, pero no sé cómo aplicarla. O sea, no puedo convencer a mis jueces de que encuentren una causal que esté reflejada en el código procesal respectivo para poderla cumplir. Entonces, ¿cuál es el estado de ese caso? Los 26 que estaban listos para ser enviados al más allá, están ahí, tranquilos, viendo a ver cuándo los abogados van a conseguir una solución y no tienen ningún apuro en conseguir la solución porque, bueno, están todos sentenciados a muerte. Entonces, ese es un típico caso donde hay el interés, pero no hay la forma legalmente de hacerlo, porque la Corte Internacional de Justicia no dijo cómo lo hizo. Le dice a Estados Unidos, hágalo, punto. Pero veamos otro caso, por ejemplo. El caso que se conoce como el Pulp Mills, que es básicamente las procesadoras de papel entre Argentina y Uruguay. Esa fue la construcción de unas papeleras en las orillas del río Uruguay, en territorio uruguayo. Y cito este caso porque es una forma interesante de ver cómo funciona el derecho internacional como sistema horizontal. Esas plantas estaban siendo financiadas por un crédito del Banco Mundial. Eran una serie de plantas de procesamiento de papel. En cuanto se construyó la primera planta y Argentina demandó, el Banco Mundial paralizó toda la ayuda internacional. Y toda la cooperación internacional que había para ese caso se paralizó. Entonces Uruguay decía, pero es que no ha violado ninguna ley. No, usted tiene un caso pendiente. Cuando usted solucione ese caso, vamos entonces a revisar la cooperación internacional. Entonces, obviamente, para Uruguay era muy importante que ese caso se solucionara, porque toda la cooperación internacional que dependía, toda esa línea de construcción de procesadoras de papel, dependía de la decisión y del acatamiento por parte de Uruguay de esa sentencia. Un caso interesante es el caso de Colombia con Nicaragua, que es el caso que fue introducido ante la Corte en el año 2001, que se llama Territorial and Maritime Delimitations entre Nicaragua y Colombia. Colombia no ha dicho que acata el caso, que acata la decisión, pero se salió de la competencia de la jurisdicción, es decir, denunció la jurisdicción de la Corte porque la sentencia fue adversa a sus intereses, perdió una parte importante de su zona económica exclusiva. Colombia no se atreve a decir yo no la acato, ¿okay? Porque nadie en su sano juicio, salvo la excepción que ya nombré y que
ya no nos acompaña en este mundo, nadie en su sano juicio dice yo no la voy a acatar. Entonces Colombia no ha dicho que la acata, pero tampoco ha dicho que no la acata. Entonces Colombia ha venido ajustando su derecho interno a hacer una implementación de esa sentencia que vulnere de la manera más limitada sus derechos nacionales. Entonces expresó su voluntad, estoy tan molesto que me salgo de la jurisdicción de la Corte y voy a cumplirlo, pero en mi tiempo, en mi ritmo y siguiendo mis propias visiones de derecho nacional. Un caso interesante es el caso entre Costa Rica y Nicaragua por los derechos de navegación en el río San Juan. En una actividad, en un curso en el Colegio de Abogados, a mí me pareció sumamente interesante, algunas de las personas que están aquí, estuvieron en ese curso, es que yo les preguntaba quién ganó el caso. Y la mayoría de las personas que estaban ahí, la gran mayoría abogados, decían que había ganado por goleada Nicaragua. Decía todo, no, se pidieron 10 puntos, de esos 10 puntos, 8 se los dieron a Costa Rica y 2 se los dieron a Nicaragua. Así que en términos futbolísticos fue 10-2, 8-2. Y la percepción que hay en Costa Rica es que no, que ese caso lo ganó Nicaragua y que no sirvió para nada, etcétera, etcétera. Entonces, leyendo una entrevista el fin de semana en La Nación, una entrevista a la persona que está a cargo de la embarcación que está haciendo el dragado del río San Juan, el periodista le preguntaba si estaban cumpliendo la sentencia, porque la sentencia dice que no puede haber en el río, no puede haber en las áreas que están bajo discusión personal militar nicaragüense. Entonces le dice la periodista, no, allá hay militares, y le dice el señor Edén Pastora, no, ahí no hay militares, ahí lo que son unos muchachos vestidos parecen militares, pero no son, ¿no? ¿Cómo va Nicaragua a desacatar una sentencia de la Corte Internacional de Justicia? Entonces, nadie desobedece directamente una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es un último recurso en derecho internacional cuyas sentencias tienen como máximo órgano de ejecución el Consejo de Seguridad y como tal los estados normalmente tienden a cumplirlas y ejecutarlas tal cual como fueron decididas por los jueces. Espero que esto haya respondido un poquito a algunas de sus preguntas. Y bueno, muchas gracias.